¿Cómo están? Otro episodio de Con Alma, Vida y Corazón hoy, mi querido amigo Diego Armando Medina. Toño. ¿Cómo estás, Diego Armando? Un placer, mi Toño. Un placer estar acá contigo y sobre todo en estas fechas tan importantes de tu 40 aniversario. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad me da mucho gusto que estemos platicando. Hemos venido con mucha intensidad durante el último año, 2 años, un poco más, compartiendo no solo Rayados, también la selección nacional y pues hay muchos temas que poner sobre la mesa. Primero, cuéntanos la historia del Diego Armando. Toño, para empezar pues, por el principio. Tú eres parte de esa historia, Toño, no por estos últimos años. En algún momento te lo platiqué y tal vez, seguramente no te acuerdas. Tú tenías un programa en Grupo Radio Alegría. Sí. Minuto Cero se llamaba, Sí. 8 de la mañana. Creo que ya Grupo Radio Alegría ni existe o creo que le cambiaron de nombre. Sí existe, algo pero así, el ¿no? concepto deportivo ya no siguió. Totalmente. Entonces, yo recuerdo muy bien, le mando un saludo a mi gran amigo Javier Rodríguez. Javi era muy serio, él muy, a mí me sorprendió cuando de repente me dijo, yo tengo un programa con Toño Nelly en las mañanas. Estábamos en segundo semestre de la facultad, yo creo. Sí. Y me invita de escuchante, ¿no? De estar ahí, de conocer un poquito lo que era la cabina. Ahí te vi a ti, ahí cuando salías te ponías a grabar tus notas deportivas, recuerdo muy bien. Y ahí empezó mi carrera. Eso fue 2000. Pero no entraste al aire. No entré nunca al aire. Yo iba, eso 2000, yo creo que debió haber sido 2006 más o menos, Toño. Yo tendré unos 18 años. Te voy a decir... Finales de 2006, inicios de 2007. Sí. Porque tú ya estabas preparando un proyecto que se iba a llamar Televisa Radio. Uh-huh. Y ahí es donde tú dejas es la estación meses después y donde yo ya puedo entrar al aire. Sí. Pero sí, yo iba a la escuela como de 10 a 4, más o menos, Facultad de Comunicación. Trabajaba de 6 a 10 de la noche y me dio oportunidad de ir a las 8 de la mañana a ver esa emisión que ustedes tenían. Ahí empezó mi carrera, se podría decir, y me quedé 2 años en Grupo Radio Alegría, pues picando piedra, ¿no? Con 0 pesos de pago, pero aprendiendo el doble o el triple de lo que eran mis compañeros en la escuela, que pues solamente iban a clases. Eso me terminó funcionando para en algún momento recibir una paga del señor Pedro Torres. No, Pedro Arturo. Pedro Arturo era compañero, pero creo que el jefe el papá. de todos era Pedro. Pedro Arturo, el papá de Pedro Arturo, el locutor. ¿Y Torres? No, el otro era Pedro Torres, que era programador y director de algunas estaciones. Fue con él. Con Pedro Torres. Él fue el que me era Pedro Arturo Ortiz. Ajá, ok. Era el mero. Y Pedro Torres estaba abajo. Sí. Él era el que me dio mi paga y que de hecho hace poco platiqué con él ahí en redes de una acreditación para el tecnológico. 2008 debió haber sido más o menos. Y, o sea, el pago era que pudieras ir al estadio. Ese era mi pago, que ya no gastaba mi boleto. Y ahí en el palco de transmisión, pues yo me volví loco, ¿no? Vi a todos los de Televisa, ustedes que estaban narrando, y luego vi a todos los de la RG narrando y todos los periodistas ahí escribiendo. Y ahí es donde me empiezo a abrir yo camino, me empiezo a platicar con uno, con otro, y ahí es donde conozco a Willy González, y es el que me abre las puertas meses después a Multimedios, donde profesionalmente, ya con una paga, yo arranco mi carrera en febrero del 2009, o sea, ya hace 18 años prácticamente que arranqué en Radio Alegría a hoy 2025. Fíjate, qué interesante porque muchas de las personas con las que he platicado aquí, todos coincidimos en que detectamos un momento en el que teníamos que empezar a ganar tiempo, o sea, nos teníamos que empezar a mover, no esperar a terminar la carrera, no esperar a que me ofrecieran formalmente un trabajo. Y luego eso se puede tergiversar, ¿no? Porque, pues es que yo no trabajo gratis. Hay mucha gente que dice así. Pues no es trabajar gratis, es pues ir buscando las oportunidades. En todos los medios puede pasar o puede no pasar, pero pues cada quien depende de las ganas que tenga, ¿no? Fíjate, yo no sé, Toño, si en otras carreras sea así o si sea al menos similar. Pero en la de comunicación sí lo es. Sí. Y creo que lo sigue siendo. Tal vez un poco menos porque las generaciones, bien lo acabas de decir, han cambiado un poco, se han empoderado en el buen sentido y han encontrado otras herramientas que nosotros no teníamos, que eran las redes sociales, Claro. ¿no? O sea, en ese momento te estoy hablando que yo entré a la Facultad de Comunicación 2005, salgo 2009, pues era el momento donde nació Facebook, por ejemplo, donde antes estaba el Fotolog y el MySpace, que pues no servía como hoy tenemos YouTube y todas las demás.
Entonces estar en radio, estar en un periódico y no se diga en televisión. Era la única era alternativa y no había otra. Y todo el mundo quería ir ahí. Sí. O sea, se hacía un embudo total. Sí. O sea, imagínate, mi generación, pues debimos haber sido más o menos unas 300 personas, 300 alumnos en ese momento. Y no estoy exagerando. Yo creo que no más de 30 terminamos en los medios de comunicación, que es lo que queríamos hacer, ¿no? Uh-huh. Y tal vez hacemos el filtro mayor de que, ok, bueno, pues yo quería deportes, pero pues terminé en noticias o terminé en investigación y pues realmente yo siempre traía, Toño, deportes, fútbol. Mi historia, mi conexión viene desde niño, desde mi nombre. A ver, exacto, empieza por ahí. O sea, mi papá es un amante del fútbol. Creo que mi papá... Como aficionado. Como aficionado, como jugador en su momento, o sea, llegó a niveles importantes, donde llegó un tope por ahí en la Porfosoc, era un jugador importante, pero pues que tenía otro tipo de responsabilidades. Y yo creo que mi papá es un cronista frustrado, porque él no tuvo las oportunidades, él es de un pueblo llamado Madero, en el estado de Durango, donde él trabajó ahí en la pizca, en el frijol, en el tomate, pues ahí en la sierra de Durango y en toda la cosecha que se hacía. Y él tuvo que venir a buscar oportunidades a Monterrey a sus 16 años, si no estoy mal. Ya no tuvo oportunidad de seguir estudiando y pues él se fue directamente por el trabajo en la industria que había acá en Monterrey. Y te digo que es frustrado porque yo me ponía a jugar con él a los juegos, al videojuegos, a los PlayStation a los 10 años. Y desde ahí yo me daba cuenta que a mí me gustaba narrar, Toño. Porque a mí me apasionaba más estar narrando incluso que jugando. Y en alguna ocasión recuerdo muy bien que mi papá me decía, oye Diego, ahora me toca a mí, déjame narrar yo. ¿En serio? Y a mí me sorprendía y sí, y se ponía a narrar él. Uh-huh. En el momento pues no piensas nada, pero hoy pasando el tiempo digo, mi papá le gustaba eso. Fíjate. Estoy seguro que le gustaba eso. Y bueno, pues él me llevó al estadio desde que tengo uso de razón. Él me hizo rayado, él me llevó siempre al tecnológico, él con mis tíos y mis primos. Y a partir de ahí recuerdo muy bien que veo en el Mundial de Francia 98, Toño. Sentado, eso lo tengo como si fuera ayer. Sentado en la sala de la casa, mi mamá detrás de la barra en la cocina, me habían dejado faltar a la escuela, yo al lado de mi papá en el sillón, televisión de 20 pulgadas de estas panzoncitas, y viendo previo al partido México-Corea, que era el primer partido de Francia 98, al Perro Bermúdez, a Raúl Orbañanos y en cancha Fernando Schwartz. Y yo le dije a mi papá, ¿ese es el trabajo de ellos? Y me dijo, sí. Le dije, ¿les pagan por estar ahí? Sí. Yo quiero hacer eso, papá. ¿Qué tengo que hacer? Y mi mamá recuerdo muy bien que grita, estudia comunicación. Yo no tenía idea de qué era comunicación. Pues ¿tenías en el tenía 98? 9 años. 9 años. Y a partir de ahí... ¿Ya te llamaba la atención? Pues sí. Ahí yo dije, yo quiero hacer eso. Y a partir de ahí en mi mente, por más que ni sabía bien qué era comunicación o qué significaba, dónde tenía que ir, por qué camino, solamente dije yo comunicación. Y seguramente te acordarás, Toño, o si tal vez te pasó, pues muchas personas decían, hombre, pues es que a ver, comunicación no tienes ninguna palanca, no conoces a nadie de tu familia, ningún amigo está ahí metido. ¿Cómo vas a ser uno de esos que hoy estás viendo en la tele? Y luego en la facultad, que está hasta allá, hasta Mederos, y yo viví toda mi vida y sigo ahí en Santa Catarina. No, pues tienes que hacer 2 horas de camino y tomarte 3 camiones. Pues no, al final avancé, pasó el tiempo con todos los maestros que también me persuadían a otra cosa. Me persuadían a ser psicólogo, porque en las pruebas de, psicométricas y de todo la eso. prepa, ¿no? Sí. Antes de ir a la facultad. Me salía primer lugar psicología, segundo lugar comunicación. Y dije, no, pues, a ver, si yo tengo 10 años o 6 años, 7 años diciendo comunicación, no me voy a cambiar de un momento a otro. No, y no te gustaba. Y aparte, pues no. Entonces terminó acá y afortunadamente tuve la perseverancia y creo que encontré ese camino para ir metiéndote, Toño. Yo creo que siempre todos tienen una oportunidad. Siempre hay una puerta en algún momento. El tema es que hayas encontrado cómo abrirla. Es como en el fútbol. No equivocarte, exacto. Te va a tocar una frente al portero. El tema es si la vas a meter o no. Y tal vez solo sea una. Es muy probable que sí. Y hay que sacrificar muchas cosas. Oye, ¿y Diego Armando por Diego Armando Maradona? Por Maradona. Porque, de plano, o sea, ese nivel de admiración. Mi papá quedó admirado con él en México 86. Con ese mundial y me cuenta mucho mi papá de lo que se vivió con Inglaterra, que estaba aquí en Monterrey, ¿no? Sí. Con los hooligans que anduvieron ahí en la Macroplaza.
con el partido contra Alemania que fue en el estadio universitario. Quedó tan maravillado mi papá que le dijo a mi mamá, cuando yo tenga un hijo, va a ser niño y se va a llamar Diego Armando. Mi mamá no tenía problema con eso y pues así pasó. Más de 2 años después, yo nazco en septiembre del 88 y me puso Diego Armando. Fíjate nada más. Y yo cuando iba a jugar fútbol me ponía Diego Armando M. Entonces, pues sí. Por Medina, pero pues quedaba como Maradona. Quedaba. Pero así fue. Ahorita me decías, o sea, nunca quisiste ser jugador. Sí lo quise, pero ¿sabes qué? No era tan malo, Toño. Creo que sí tenía algunas cualidades, sobre todo el liderazgo en la cancha. Pero yo tuve un problema muy fuerte de vista. Yo muy fuerte de vista, digo, la gente que sabrá un poquito de eso, yo tenía casi 9 puntos de aumento en mi ojo derecho, 6 puntos en mi ojo izquierdo, y cuando fui creciendo por ahí de mis 9, 10 años, cuando teníamos un equipo donde mi papá justamente era el entrenador, era un equipo de barrio, yo crecí en barrio, y jugábamos contra los grandes equipos, o sea, contra los clubes. En alguna ocasión nos fuimos hasta muy lejos, allá a Salinas Victoria, recuerdo muy bien, en alguna, creo que ya no existe la Copa Oxxo. Sí. Jugábamos con Carneros y con Club Monterrey. Yo me la narré. Todos esos, bueno, sí. pero eran clubes. No, para nosotros fue hasta raro ir a jugar en pasto y todo. Sí. Bueno, nos iba bastante bien y éramos los mejores de todo Santa Catarina. Y entre ellos, pues yo era un jugador importante, pero después yo ya no empecé a ver, Toño. No veía porque pues, de repente ya veía el balón aquí y me pegaba. Entonces, o sea, en tu vida normal usabas lentes. Y no usaba lentes. Ahí me empecé a dar cuenta que necesitaba lentes. Después en el pizarrón. Entonces fue un problema. Rápido tuvimos que ir a graduarme unos lentes. Y el tema es que en ese tiempo no había como ahora unos pupilentes como que con mucha tecnología para poder jugar fútbol. Empezaban a salir, me acuerdo muy bien, y los tuve en alguna ocasión, unos gogles de estos que usaba Edgar Davids de Holanda, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero eran muy caros y eran muy incómodos. Entonces ya a partir de ahí como que le bajé un poquito al tema de fútbol y me fui más por el tema de la escuela, era buen estudiante, y por el tema de la comunicación. Y yo creo que eso me frenó. No sé si hubiera llegado, la verdad, Toño, pero sí eso me hizo frenarme mucho. Ya después, a mis 18 años, pude operarme y mejoré bastante el tema de la vista. Ahora, ¿cuándo ya te consolidas? Me refiero de que dices, ya tengo un trabajo, ya vivo de esto, ya no ando viendo a ver dónde me dan chance, sino ya trabajo y me pagan por hacer esto que me gusta. ¿Cuándo empezó eso? Desde que arranqué. Desde que arranqué yo estoy muy agradecido y siempre lo estaré con la familia de Multimedios, con los señores González, con Willy, con toda la gente que me arropó desde que yo llegué, desde el primer día, Toño. ¿En qué año llegaste? Yo llego el 20 de febrero, ese es mi primer día, 20 de febrero del 2009. Ok. 2009 yo entro ya oficialmente a Multimedios como un reportero, camarógrafo, pues hacíamos de todo, ¿no? Tele. Y ahí entras a tele. Es que o ya era redes. Es que cuando entras ahí, haces de todo. Okay. Como ellos tienen medios de comunicación de integrados, claro. Entonces teníamos que hacer para el periódico Milenio, que antes era el diario, para radio, RG La Deportiva, y para televisión. Apenas estaban ahí empezando, sí estaban las redes, pero sí había 2 o 3 personas que trabajaban específicamente en redes. Entonces ya a partir de ahí, fíjate, mi primer sueldo que yo tuve era de 2,500 pesos a la quincena. O sea, eran 5,000 pesos al mes. Y eso ya me alcanzaba, pues para mí era bastante bueno de venir, de no ganar nada, a de repente tener ese sueldo como estudiante. Y ahí se te van abriendo las oportunidades. Igual, hay mucha gente que está ahí dentro y que la desaprovecha. Y hay otra gente que se hace su camino, ¿no? Claro. Y vas avanzando. Yo recuerdo muy bien que conozco a don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse, me abre las puertas de RG La Deportiva los fines de semana, al mes, y luego me abren las puertas de hacer televisión. En ese tiempo Víctor Manuel Hernández era como el director, el que ponía el talento a cuadro. Me puso en Milenio, me puso en telediarios. Oye, que faltó tal, oye, me meto. Oye, que aquel que no llegó, pues me meto. Oye, que si tú traes un saquito, pues sí, dale. Y de repente, yo creo que a los 6 meses, Toño, de haber entrado a Multimedios, pues yo ya tenía mi trabajo de reportero, yo ya tenía mis secciones deportivas en Milenio, mi sección deportiva en telediario, los fines de semana totalmente.
Y yo ya estaba recibiendo pues un sueldo, yo creo que de lo doble que te estoy diciendo a los 6 meses. Y pues para mí era bastante bueno. 2009, un chico de 19 años tenía. Y ya me empezó a ir bastante bien. Y así fui escalando en muchas cosas que pasaban. Sacrificas muchas cosas que te digo que la gente no ve o no quiere sacrificar. Por ejemplo, yo no tenía vida social a los 19 años, a los 20 años, a los 21. ¿A qué voy? Porque mi máximo trabajo era los fines de semana. Claro. Los fines de semana tenía una programación alterna, RG La Deportiva, donde nos ponía a nosotros y donde pues teníamos que ir desde las 7 de la mañana a veces hasta las 10 de la noche y tenía las programaciones que te digo de los noticieros. Entonces pues yo los fines de semana que oye que una fiesta en tal quinta o que vámonos a la cola de caballo o que la boda o el viajecito a Cancún, la boda en Cancún, o desvélate, o tú te desvelabas y sabías que te ibas a despertar a las 6 de la mañana en domingo o en sábado. Son cosas que sacrificas y que hoy dices, bueno, valió la pena el sacrificio, ¿no? Y ya después de varios años, pues, me empezaron a dar más responsabilidad, más cosas, porque yo arranqué en todo menos fútbol, en lo que no quería hacer la demás gente. Uh-huh. Pero ahí conocí mucha gente, Toño. Ahí estuve cubriendo gimnasia, clavados, natación, los chicos de la FAIM, que ahora es la MFL, el béisbol, incluso los Sultanes en ese tiempo, que tú sabes que era diferente, ¿no? Como que explotó Sultanes en los últimos años, pero antes era que estaba un poquito gris, un poquito triste, era el estadio muy solo, sí. Bien diferente. El básquetbol con Fuerza Regia, o sea, con los Borregos, con los Auténticos Tigres, o sea, todo eso hacía yo, e incluso el deporte amateur, ¿no? De los chavos que se andan preparando en gimnasios de box, empezaba, me acuerdo muy bien, el CrossFit, todas esas cosas que pues no se ven, no brillan, pero aprendes mucho. Y sobre todo creo que se dieron cuenta todos mis jefes, la gente que estaba detrás de mí, de que pues yo tenía ganas y que yo todo decía que sí y yo trataba de hacer según yo todo bien. Uh-huh. Entonces creo que ahí eso me terminó funcionando para que en algún momento que se abrió una oportunidad, pues ya me dejaron de lleno en el fútbol. ¿Sentiste que esa oportunidad podría no llegar o que te podrían haber dejado encasillado en esas otras actividades? Sí lo sentí, Toño, porque sí tuve un par de juntas de repente donde decían que creían que yo me estaba ciclando en eso, porque pues sí, a veces termina siendo un poco cómodo en el sentido de que ya termina su trabajo y no hay tanta responsabilidad como si hay estando con Tigres o estando con Rayados, ¿no? Pero yo siempre tenía la esperanza que iba a tener esa oportunidad. Irónicamente, mi primera oportunidad y creo que donde exploto como periodista en fútbol fue en Tigres. Y me toca una muy buena etapa con Tigres, Toño. Yo empiezo a cubrir Tigres por ahí del 2013 y me quedo toda la Copa Libertadores 2015. Creo que ahí fue mi punto más alto antes de consolidarme, porque me voy a todos lados con Tigres, a Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, a Brasil. Hice una muy buena cobertura de Copa Libertadores, hubo mucha confianza en mí. Y creo que ningún medio más iba, entonces sí marcaba la pauta el que está Multimedios, está Diego ahí. ¿Tigres a la de Manizales, Río Janeiro? A la de antes. Sí. A la de antes. Con Leo Álvarez. Exacto. Sí. Y la que yo te digo es 2015 sí. Con el Tuca. Exacto. Y ahí yo recuerdo que no había nadie, antes de la final de River, ¿no? Entonces pues me fue muy bien ahí y a partir de ahí empezaron como desde esos años los coqueteos de hoy TUDN, y que antes era Univisión. Sí. y que bueno, pues terminamos hoy estando aquí. ¿Cómo se da ese cruce de caminos con Univisión? Porque no era ni siquiera para México, era para Estados Unidos. Era para Estados Unidos. ¿Cómo llega esa oportunidad? Bueno, mira, yo llego después a Rayados en el 15 y también empiezo a hacer muy buen trabajo. Estaba el Turco de técnico. Llegas a Rayados asignado por Multimedios para cubrir Rayados. Para cubrir Rayados y me empezó a ir súper bien. O sea, igual que en Tigres, súper bien, con notas exclusivas, con entrevistas, con alineaciones y todo. Y pues, aparte el equipo le empezó a ir muy bien en finales. Y yo recuerdo muy bien un mensaje de WhatsApp por ahí del 2000, yo creo que el 17, el 18, después de la final regia. Que ese es otro tema bien padre que me pasó, preguntando sobre mi estatus, que qué podía pasar y que estuviera pendiente. Y ya estaba Aldo Farías en Univisión. Entonces ya ellos como que ya habían tenido un primer contacto con gente de Monterrey
y que le estaba yendo bien a Aldo Farías, y creo que ya estaban ellos cocinando desde este tiempo la fusión con Televisa para hacer TUDN. Entonces ahí empezó. Fue muy informal y un año después fue donde ya... Pero no a narrar. No, porque a mí me contratan, lo que yo estoy haciendo ahorita es corresponsal en Monterrey. Lo que suceda en Monterrey, estoy yo ahí. Después también pusieron a Vladimir, que anda por acá, aunque él no es regio, pero pues él ya está arraigado. Él está aquí después de muchos años. Y básicamente me dijeron, pues tú vas a hacer de todo, ¿no? Tanto de cancha, como enlaces, como coberturas, como entrevistas. Y me acuerdo muy bien que ahí arranqué narrando la femenil de Tigres. La femenil de Tigres, que era lo que transmitíamos, porque TUDN no tenía transmisión de Rayados, estaba en Fox. Y arrancamos muy bien el semestre y todo. Llega la pandemia y como que se frenó todo. Sí. Pero poco a poco el camino se ha ido abriendo. ¿Narrabas con quién? Hasta ¿Con Luis llegar acá. Reyes? Yo narraba, fíjate, sale Luis y yo narré con Gaby Batocletti. Con Gaby. Estaba Gaby y yo, y en cancha estaba Michelle Saide. Y esas fueron mis primeras narraciones de TUDN, la femenil de Tigres, que era lo que teníamos acá. Y yo en Tigres varonil hacía cancha para Estados Unidos, porque teníamos doble transmisión de Tigres. Entonces ahí fue donde yo empecé como que las transmisiones. De hecho, mi debut en TUDN en cancha es contigo narrando, con Mario Castillejos, que en paz descanse, comentando. Estaba el Calaco, ¿te acuerdas del Calaco? Y estaba Aldo Farías, cuando Farías narraba. Y yo hago mi debut en cancha, jornada 1 del Apertura 19, en un 0-0 Morelia Tigres, partido bien aburrido, pero pues nunca se me va a olvidar que fue mi debut. Y ese fue un partido para Easy. ¿Te acuerdas que ustedes narraban para Easy? Para Easy. Y ahí fue mi debut en TUDN 2019, después de, pues ya tenía 10 años de carrera yo, un poquito más. ¿Qué me ibas a decir de la final regia? Fíjate, la final regia para mí pues también fue algo mágico. Algo mágico porque todo se dio de una forma muy extraña. Yo empiezo a narrar, Toño, en enero del 2013. En radio. En radio, en RG. Todo muy extraño, porque en diciembre del 2012, fíjate lo que pasó, y eso está ahí en YouTube. Diciembre del 2012, don Roberto Hernández Jr. nos invita a su programa, a Sergio Dip, que hoy está en ESPN, a Lucho Ibarra, que hoy sigue ahí en Multimedios, a mí y no recuerdo quién más. Y nos dice, vénganse. ¿Al de tele? Vénganse a televisión. A mediodía. Sí, a mediodía. No sabíamos ni para qué. Pues llegamos y resulta que estaba de invitado John Milton. Le mandamos un abrazo a John Milton. Pues nos durmió. Nos durmió y ahí está en YouTube. Nos durmió y ya dormido pues empezó el show John Milton de que, güey, nárrenme un clásico, no sé qué. Y le da el micrófono a Sergio Dip y Sergio Dip dice, no, como que no, yo no narro, no sé qué. Y yo agarro la batuta, dormido. O sea, pues eso yo ya lo vi porque está en YouTube. Y empezamos a narrar, o sea, empiezo yo a narrar. Y me acuerdo muy bien, creo que una jugada y que un palo y que un penal y total. Entonces salió todo bien y termina el programa y mucha gente, oye, ¿qué pedo, Diego? Pues narran muy bien y todo, no sabíamos que narrabas. Yo para todo esto, Toño, yo narraba ya desde hace mucho tiempo en Fútbol 7, en canchitas de Fútbol 7, en finales. Había un canal que se llamaba Gente B, que la gente pagaba porque fueras tú a grabarlos y yo iba y narraba. Entonces, total, yo ya traía bases, más aparte de lo que te estoy hablando desde niño y todo. Entonces, don Roberto se sorprende y arrancando el próximo torneo me pone a narrar. Me recuerdo muy bien que fue un Tigres Jaguares, yo narro el segundo tiempo. El primer tiempo lo narró Eliodoro. O sea, nos puso como a prueba, éramos como dos nuevos por ser jornada 1, Eliodoro tampoco narraba. Queda 3-0, hay un hack trick del Tito Villa, que hoy es nuestro compañero en TUDN, y pues me fue muy bien, me fue bastante bien. Pero yo saliendo del estadio, oye, no, pues qué padre, ya, bien contento y todo. Y total, pues, pum, te bajan así de que no te dejan que te subas. Creo que es parte de la escuela de don Roberto, es como que en lugar de decirte todo lo bien que hiciste, pues te señala todo el área de oportunidad que tenías. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que me había faltado esto y esto, cuando yo creí que lo había hecho fantástico. Y cuando mucha gente, propios compañeros llegaban y decían eso. Sí. Pero entonces total, pero no me borró, simplemente ya no me volvió a poner en la liga, pero había copa,
que eso ayudaba mucho. Había CONCACAF y luego después estuvo en la Libertadores. Entonces yo narraba todos esos, ¿no? Los de la Copa entre semana, los de la Conca entre semana, como que la gente no los escuchaba y no sabía de mí. Entonces, total, yo hice una carrera narrando todo eso. Todo lo por de fuera y luego lo seguía narrando Gente B, iba a las canchas de Fútbol 7 y a veces hasta ya me empezaban a contratar. Entonces yo ya tenía mucho, como dicen, muchas horas vuelo en la narrada, pero no en las grandes ligas. De repente, pues fallece Don Robert en septiembre del 17. En esa liguilla llega antes de la final regia una buena liguilla. Fíjate lo que pasó. Los cuartos de final eran Atlas Monterrey, León Tigres. León Tigres era el miércoles y Atlas Monterrey el jueves, las idas de visitante. Yo viajé a Guadalajara un martes para la cobertura y resulta que estando allá en la tarde-noche nos marca Willy González y nos dice, ¿sabes qué? Acabo de conseguir los derechos para poder narrar el partido León Tigres en León. Ya no hay oportunidad de que viaje nadie. Tú de Guadalajara a León estás a 2 horas en carretera. Vete tú con el Cora, estaba el Cora Isiordi también, y váyanse a León a narrar. Yo dije, pues con madre. Claro. Una, pues va a narrar Primera División. No he narrado Primera División liguilla. Desde hace un chingo. Y es liguilla. Entonces me fui con el Cora, nos fuimos, llegamos con Popo Carrera. Popo Carrera con una consola. El ingeniero. El ingeniero y Cora Isiordi y yo. Total, nos iban a conseguir un palco, Toño. Pues no hubo palco. Oye, no. En León ya no me hubo pasó palco, eso. güey. Oye, no hubo palco, no. Pues tribuna, no, pues no hay, no, está lleno el estadio. Literal, no estoy mintiendo. Y esto por mis hijos, que es lo más quiero en este mundo. Nos mandaron al techo del estadio, Toño. Al techo de los... Sí, literal. a la lámina y bueno, al cemento. Estábamos caminábamos de aquí unos metros y pues estaba el voladero. Te caía, estábamos en el techo. Entonces, literal, techo y esquinados. ¿Por qué? Porque había una, no sé cómo, una canasta se le llama, Sí. donde se pone el camarógrafo. La cámara, sí. Bueno, estaba sola y nos dijeron, pues ese es el único lugar. No, pues ahí estamos subiéndonos con riesgo el Cora y, Claro. y yo y Popo y con el equipo. Pues ahí nos pusimos los 3 amontonados en esa canasta, Una en el canastilla, techo, sí, literal, sí. esquinados, sin internet, sin alineaciones, sin nada. Me puso los micrófonos sin un buen retorno. No, pues dale, ya estás al aire en Monterrey, órale. Y pues nos pusimos a narrar, yo me pongo a narrar yo todo el partido. Tú solo, porque Cora Yo pues, solo. comentaba. Cora nada más analizaba y comentaba y a lo que empezamos a ver en los cambios y todo, pues resulta que salió muy bien, que estaban escuchando a los jefes en el camino, porque además era una novedad o era algo extraordinario que se lograra la transmisión de un partido de visitante. Sí. Entonces dijeron, no, pues lo hizo muy bien Diego, güey. Ya me regreso el siguiente día a Guadalajara a reportear, no a narrar, ahí no teníamos derechos. Y para la vuelta me ponen a narrar, junto con Willy, el partido de Monterrey Atlas. Vuelta. Entonces, pues chingón, pasó Monterrey, goleó, semifinal contra Morelia. También me ponen a narrar, todo salió con madre. Y nadie pensaba que iba a llegar la final Tigres-Monterrey. Claro. Y de repente fue como que puso en un entredicho a Willy pues no mames, puse a Diego en los cuartos de final, lo puse en la semifinal y resulta que esa es la final regia, ¿a quién pongo? Y en ese más o menos el crew de narradores era Roberto Hernández Contreras, estaba pues Eliodoro, estaba Willy y yo, no sé si alguien más, no sé si ya estaba narrando Jesús Barrón. Y Willy me dijo, recuerdo muy bien, terminando el partido de semifinal, ¿estás listo? ¿Estás preparado para la final? Le dije, sí, Willy, estoy preparado. Bueno, te voy a poner. Y me puso las dos con él. Me puso las dos con él contra algunos. Ahí sí sentí una vibra pesada, porque no creían muchos que me iban a poner a mí. Y en los dos. Y en los dos, junto con él. Y me fue muy bien, Toño, porque tú sabes que esto a veces es de suerte. Yo narré los 2 primeros tiempos. Y los 5 goles de la final regia caen en el primer tiempo. Sí. No hubo goles en el segundo tiempo. Uh-huh. Y pues quedó para la posteridad mi narración pues, en RG de todos los goles. Y creo que nos fue muy bien. O sea, me fue muy bien. O sea, fueron grandes partidos, pues, por sí solos, ¿no? Siendo la final regia. Y de repente hoy pienso yo, pues es algo maravilloso que me haya tocado a mí narrar la final regia. La que
En la que Hubo toda gente la que se vida murió. esta ciudad la estuvo esperando. Exactamente. Y ahí está. Pues al final es una narración de pues, la estación más importante del norte. Y creo que eso también me abrió muchas puertas y me hizo darme cuenta a mí y a la gente que estaba conmigo que yo sí podía ser un narrador de primera división, y a partir de ahí ya nunca me quitaron. Yo narré ya todo el 2018, los 2 estadios, todo el 2019, hasta antes de que ya me fuera con TUDN. ¿Y cómo empiezas a narrar en TUDN? En TUDN, más allá de la femenil que te platicaba, Sí, ya en el varonil. ya en el varonil... ¿Empiezas ahora hasta que se da el regreso de Rayados a Televisa? Déjame me acuerdo, Toño. No. Bueno, la primera narración ya varonil en TUDN también fue contigo, pero fue en el de Regios para Regios. Claro. Fue en de Regios para Regios, Sí. que fue el 2021, si no estoy mal. 2021. Un año antes del Mundial. Sí. Ahí es donde recibo yo la llamada, me acuerdo muy bien, de nuestro jefe Sergio Jiménez, y donde nos decía, oye, tenemos la intención, tenemos la curiosidad de regresar a lo que hace muchos años había hecho, de que la selección mexicana sea narrada por regiomontanos. Y ahí es donde me pone contigo. Recuerdo muy bien toda la preparación que tuvimos, y fue toda una previa y todo. Y esas fueron mis primeras narraciones de varonil en TUDN. Yo en ese tiempo yo seguía narrando en RG. Es más, todavía hasta hace muy poco seguía narrando en RG porque no teníamos los derechos de Rayados. Sí. Entonces yo en Rayados pues estaba libre. Entonces por eso yo no estaba desenganchado. Yo seguía narrando al Monterrey todo el tiempo en RG, y incluso ya estando en TUDN. Y a partir de ahí ya se dio la oportunidad y bueno, nos quedamos con Regios, y luego en el 23 que entra Rayados a Televisa. Recuerdo muy bien que también recibo una llamada y me dice, oye, pues ¿estás listo? ¿Te sientes preparado? Le digo, estoy listo para darle. Y a partir de ahí pues se abrieron las puertas para yo poder narrar Rayados desde el 2023, que ya lo tenemos en TUDN. Cuéntame cómo manejas tu pasión por Rayados, porque me lo decías desde niño, tu padre te llevó a Rayados, y cómo la combinas con la parte profesional, donde no siempre vas a estar en Rayados, o no necesariamente, o a veces el equipo de tus amores pues hará algo que tienes que criticar, o tendrás que reportear una situación que no sea a favor del club. ¿Cómo se da esa cotidianidad? Porque no es sencillo. Sí, o sea, no es sencilla la relación cotidiana con la fuente. Ajá. Porque tú tienes que ir todos los días por la entrevista, y tienes que todos los días estar ahí, porque si pasa algo, pues tienes que tener los contactos. Aunque sea malo. Para saber, pero también tienes que cuidar la relación, pero aparte agrégale el corazón. Sí, porque mira, como yo abiertamente lo digo y no tengo ningún problema, Toño, en que yo crecí, sigo siendo un aficionado del Monterrey. O sea, yo era muy aficionado al Monterrey. Creo que tuve la sapiencia, no sé de cómo ni por qué, pero de poderlo separar o poderlo manejar, porque te digo, muchos momentos importantes de mi carrera también se han dado con Tigres, ¿ok? Entonces, la misma final regia, pues la termina ganando Tigres. Uh-huh. Y si alguien ve o escucha esa narración, yo narro con todo el corazón y la pasión los goles de los Tigres. O sea, en ese sentido, creo que he sabido separar totalmente lo que es el Diego Rayado con el Diego profesional. Hay momentos, sobre todo en radio, que ahí mantengo, que pues te da como para entre el show, el desmadre y el que al final la gente te tiene identificado. Pues sí, como que le metes un poquito de saborcito y les picas un poquito la costilla si Tigre les está yendo mal o alguna situación negativa para ellos, como que medio quieres tapar pero algo en Monterrey. Pero es más show, exactamente, es más show en radio. En televisión eso no lo al menos yo no me permito hacerlo. Uh-huh. Entonces, creo que yo te podría decir, Toño, que queda totalmente fuera. Queda totalmente fuera. La única ocasión en que sí he sentido como que esa emoción de aficionado narrando fue en este último Mundial de Clubes. Y creo que yo mismo me lo permití porque sentí que el Monterrey estaba representando a México más que jugando en la liga, y no había ningún otro equipo, y además pues tú estás de acuerdo en que en algunas reuniones donde tuvimos
pues como que nos dieron esa libertad de que, a ver, es el equipo de casa, es el equipo mexicano el que estamos transmitiendo, suéltense. Y creo que es la única ocasión, por ejemplo, en este último con Borussia, donde sí me emocioné, donde sentí, donde sí grité el gol así casi como si hubiera sido aficionado, pero de ahí en fuera los demás no, ni en los clásicos, ni en las liguillas. No sé si en alguna ocasión tenga oportunidad de narrar otra final, pero yo creo que no. Yo creo que lo he manejado lo mejor posible. ¿Cómo te va con la gente? Porque en esta ciudad o estás a favor o estás en contra, o sea, Sí. no hay posturas intermedias. Yo quiero asumir y trato de realmente una postura intermedia y al final la gente no te la cree. O sea, no es cierto, le vas a tal o le vas al otro. O sea, forzosamente tienes que traer una etiqueta. La tuya está clara, nos la explicas, Ajá. la conocemos, pero ¿cómo te va con los del otro lado? Porque a veces, tratando de ser neutral, te cuelgan milagros y cosas que no dices. Ahora cuando ya todo el mundo sabe que eres Rayado, Sí. pues te leen lo que quieren. Totalmente. Yo creo que tú eres una de las situaciones extraordinarias, Toño, porque has hecho una carrera como tú lo acabas de describir. O sea, creo yo siempre en la línea neutral y manejándote bien por los dos bandos. Y creo que también es por el tema que tú me has platicado personal, que pues tú no tienes a lo mejor ese sentimiento ni por uno ni otro. Sí. Hay de todo. O sea, hay de todo. Sí, hay mucha gente muy apasionada, muy ganchada, que te insulta. Es más que insulto, llegan a unos temas de amenazas y todas esas cosas. En redes. En redes sociales, sí. En persona no creo que cuando te haya tú ves en encarado persona, nadie. Es bien raro. Sí. Es bien raro que en persona. O sea, sí hay quien te hace mala cara, pero pues como que mejor se va. Sí. Y hay quien te grita a lo lejos. Sí. Pasó aquí y ya cuando va a 10 metros te grita, ¿no? No quiero decir que no hay alguien que a lo mejor en algún momento pues sí vaya de frente y te quiera decir algo. Sí. Pero lo que yo creo es que al final de cuentas podrán decirme cualquier cosa, Toño, pero no vas a encontrar ninguna publicación mía en mis redes o ninguna grabación, narración o algo donde yo esté insultando o yo le esté faltando el respeto, en este caso a Tigres. O sea, yo podré criticar, a lo mejor ser un poquito ácido, a lo mejor ser un poquito más punzante con Tigres, con algunas situaciones, pero nunca he llegado al tema de faltar al respeto, de burlarme de la institución, ni de su gente, ni nada por el estilo. Entonces, creo que ahí la gente lo ha sabido identificar, porque pues, al final yo tengo también muchos amigos que trabajan en Tigres. Yo no tengo ningún problema con la gente de Tigres, al contrario, siempre me tratan muy bien cuando yo voy al estadio. Hablo de los que trabajan ahí. Entonces creo que el aficionado, por más que les pueda caer mal, les pueda caer gordo, de que nada, ese güey es Rayado y que la chinga, pero no hay algo donde digas tú, oye, es que tú dijiste esto, insultaste a este, ni un futbolista, por ejemplo, que haya ido me encarado, no, jamás, porque tampoco cruzas esa línea, porque creo que también es una forma en que yo me he manejado de no cruzar esa línea, ni siquiera un tema personal, que a veces te pega en la cancha, como que son temas en que pues prefieres no meterte, al menos yo así lo he decidido, y solamente criticar lo que pasa en la cancha o alguna estadística o jugar con un número que te puede beneficiar para alguna interacción o para algún tema, ¿no? Diego, ¿qué significa para ti narrar? Porque yo me veo reflejado en lo que tú has vivido, lo que has sentido, lo que sentías desde niño, cómo fuiste pasando las diferentes etapas y veo un espejo. O sea, yo viví muchas de esas cosas de igual manera y era, pues en aquellos años, para mí por lo menos, pues ver a Roberto Hernández Jr. en su programa y luego escuchar sus narraciones, si podía ir al estadio y si no, pues en el radio porque no había tele, pero generaba dentro muchas emociones, muchas sensaciones que decías, yo un día quiero, o sea, era como una catapulta para un día llegar a estar ahí. Que hoy, con madurez, con ya una carrera en proceso, ya consolidada y en proceso de crecimiento, que volteas para atrás, ¿qué significa narrar? Para mí narrar, Toño, es lo que más me apasiona en mi carrera. O sea, hay muchas facetas en la comunicación, en el periodista, pero si a mí me dices, nunca más vas a salir en televisión, nunca más vas a salir en radio, nunca más vas a escribir nada en redes sociales, pero vas a seguir narrando, yo lo firmo. Porque es lo que más disfruto, es lo que más amo narrar. Me encanta narrar, me encanta
transmitir la emoción, me encanta transmitir la energía que significa un partido, una jugada, una llegada, una tajada, una falta, un conato de bronca, todo lo que pasa en la cancha me encanta. Y cuando volteo atrás y me doy cuenta que mi vida siempre ha estado ligado a eso, es cuando me siento muy agradecido, muy bendecido, y además donde valoro, como dicen, recuerda cuando tú querías lo que hoy tienes. Entonces, siempre diario me trato de levantar valorando lo que tengo. Y hoy el que pueda narrar, y no solamente el narrar pues a mi equipo en este caso, pues es todavía un valor agregado. Entonces, yo me ponía, fíjate, recordando, yo me salía al patio de mi casa con un balón, yo solo, y una libreta. Y me ponía cuando era de grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y me ponía a fantasear, porque no estaba jugando fútbol. Estaba fantaseando con un balón y narrando. Ay, ganó 2-1, ya ganó 3 puntos. Y me chutaba toda la liga. Sí. Me chutaba toda la liga en 2-3 meses, todos los días jugando. Hacías tu propio rol y tu propia tabla. Y siempre ponían Monterrey campeón, cuando Monterrey nunca era campeón en esos tiempos, ¿no? Pues en los 90 nunca era. Pero ¿sabes qué me acuerdo que hacía, Toño? Hablando de esa narración. Yo imitaba a todos los narradores. Yo te imitaba a ti. Yo imitaba a Jorge Pietrasanta, imitaba a Javier Alarcón, imitaba al Perro Bermúdez, imitaba a Raúl Sarmiento, imitaba a Roberto. Don Roberto Hernández Jr., el que me costaba mucho imitar era José Ramón Fernández, me acuerdo muy bien, por su estilo tan peculiar. Martinoli todavía ni siquiera estaba cuando eso yo hacía. Imitaba a todos. Hoy, por ejemplo, cuando estaba con mi papá, ¿no? Jugando, y yo le decía, hoy voy a narrar como Toño Nelly, o voy a narrar como el Perro Bermúdez, y me narraba. Y voy a narrar como Orballanos. Y también creo que lo hacía bien. Algún día lo voy a volver a hacer, pero también creo que los imitaba bien. ¿Sería muy interesante? La neta, si no me acuerdo. ¿Imitabas la voz y todo o solo decías las frases? No, la voz, la intención, a ver, las frases. ¿Cuál te salía mejor? Híjole, no, ahorita está muy difícil, pero... Porque todos creo que empezamos admirando y en algún punto imitando. Sí. Pero llega un momento en el que te tienes que desprender de eso para ser tú. Sí. Porque si no te quedas siendo una copia. Totalmente. ¿Cómo viviste ese proceso de desprenderte de esa faceta para ser Diego Armando? Porque yo lo imitaba conscientemente. O sea, porque yo tenía mi estilo. Pero yo los imitaba porque me gustaba cada uno de sus formas. Y hoy lo que intento hacer es agarrar como que lo mejor de cada uno, o lo que yo creo que es lo mejor, o que a mí me acomoda de cada uno, ¿no? El tipo de grito, o el tipo de emoción, el tipo de frases. Es bien difícil, como bien lo dices, porque si no rápido te van a identificar como una copia. Claro. Pero son pequeños detallitos que a lo mejor tú vas agarrando para hacer un bonche y lo conviertes en ¿Y veías en cosas que decías, estas no? O sea, esto yo no lo haría, esto yo no lo diría. Como estaba muy niño... Era pura admiración. Era pura admiración, pero... Hoy me imagino que lo ves diferente. Hoy lo veo diferente, pero creo que de mismo niño sí me daba cuenta, mas no lo veía así. O sea, no lo veía como que, eso no me gusta. Sí. Simplemente no esa parte no lo imitaba. Uh-huh. Exactamente. Pero sí, puede ser que sí haya algunas cosas. Además, todos los que te estoy diciendo en ese tiempo, pues todos estaban en un top. Sí. O sea, todos, porque era todo... Si te fijas, era todo el crew de Televisa. Sí. Que Televisa era el que mandaba. TV Azteca tenía José Ramón. Y en ese tiempo, Emilio y Fernando Alonso. Y creo que eran los únicos que tenía. Y venía saliendo Martinoli. Y yo admiraba a toda la gente, pero de todos los de Televisa, todos ustedes. Es más, me acuerdo muy bien que hasta imitaba muy bien a Juan Pablo Romero de Guadalajara. De veras. La forma en que narraba y gritaba los goles. Y Tienes que un día hacer uno de esos. Y a don Roberto Guerrero. Fíjate, lo voy a ensayar, Toño, y voy a hacerlo. A la próxima que me invites. O ponlo en tus redes para verlo, porque estaría muy interesante. ¿Pero sí te acuerdas de Roberto Guerrero? Sí, cómo no. Mi primer partido fuera de Monterrey lo narré en el Jalisco,
con Roberto Guerrero Ayala. Yo siempre le digo padrino, porque fue mi primer partido fuera de Monterrey que me dicen, no, vas a narrar en el Jalisco. Y en alto, ¿no? El palco del Jalisco. Sí, no era tan alto. ¿No? Era un palco como de aficionados que estaba habilitado como palco de transmisiones. O sea, era el palco de Televisa, pero no era un palco periodístico. Cerrado ni nada. Sí, o sea, sí era un palco como el de un aficionado. Bueno, y ahí narramos. Entonces sí lo ubico y me tocó narrar con él. Es más, ¿sabes a quién también invitaba? A Tito Echeverry, pero después del gol. O sea, y así terminó marcando el gol de zurda. Sí. Hacía todo. Sí. Yo hacía toda mi transmisión yo solo. O sea, sí desmenuzabas muy bien las características de cada uno. Sí, pero hoy me pongo a pensar y a recordar eso, pero todo, pues, yo diría que inconsciente. Claro, o sea, no es como que, déjame estudiarlo. Sí, no, era por estarlo viendo. Tu cerebro automáticamente lo descifraba. Y como me gustaba tanto eso, hoy me doy cuenta de eso. ¿Tele o radio? Es que los dos tienen su magia, Toño. Muchos podrían creer que sería fácil la respuesta. Eres más narrador en radio. O sea, sí. O sea, se es más narrador en radio que en tele. Mi carrera, pues, la arranqué en radio. Pero no me refiero a ti. O sea, el narrador depende más de todas sus habilidades en la radio que en la tele. Porque en la tele acompañas. Exacto. También tiene su chiste. Sí. Acompañar lo que es obvio, lo que la gente ya ve. Sí, pues si te equivocas. O cómo lo complemento para no repetirte lo que ya ves. Exacto. Pero en radio, siempre he dicho, en radio la gente se forma la imagen mental absolutamente con lo que yo diga. Totalmente. Y cómo lo diga y cómo lo describa, el nivel de detalle o no, el nivel de emoción o no, porque no tiene otra referencia. En la tele sí. Me acuerdo muy bien que don Roberto lo primero que me dijo es, imagínate que le estás narrando a una persona invidente. Claro. Así me lo dijo. Sí. Y sí me lo imaginé. Pero el día que se me acercó, Toño, una persona invidente y me agradeció y me dijo, me encanta tu forma, me encanta cómo describes, por ti conozco y por ti sé y por ti comento y por ti sé cómo juega tal futbolista, me abrió los ojos. O sea, dije, mira, o sea, él puede ser uno de muchos más que está detrás de todos. Y al final, cuando escuchamos un partido en radio, pues todos somos invidentes. Sí, exacto. O sea, al final no lo estamos viendo. Con todo respeto, porque no se compara, pero lo que voy es, no estamos viendo eso que solo tú estás viendo y que solo tú nos puedes describir. El nivel de detalle que levantó la cabeza, volteó, miró, se agachó. O sea, todas esas pequeñas cositas que le vas poniendo sobre la marcha hacen una foto muy distinta. Yo antes pensé que narrar en radio era más difícil. Por eso que acabas de decir, porque tienes que tener la intensidad todo el tiempo y describir cada detalle, pero el narrar en televisión, algo, como bien lo dijiste, que ya están viendo, tienes que darle ese valor agregado y además que si tienes algún error, pues, va a salir. Es muy bien. Si en radio tú te equivocas de un futbolista, híjole, bueno, me equivoqué, ¿cómo sabe el que te equivocaste, el que está escuchando? Pero si tú dices, por ejemplo, sobre todo si en una jugada de gol, nos ha pasado, claro. Y si mete un gol y dices otro nombre, creo que es lo peor que te puede pasar y te bajoneas. Es horrible. Es lo peor, pero disfruto las dos. Hoy disfruto mucho ¿No te pasaba la faceta de tele. Que en radio, o sea, llegabas a tele y por inercia empezabas a narrar como radio? Sí, al principio. Espérame, pues calmado. O sea, le puedes meter ritmo, pero es diferente ritmo. Al principio, pero ¿sabes qué? Fue tan fuerte, por eso te digo que mi papá fue mi gran maestro, además de maestro de vida, porque también sabía eso mi papá. De niño, te estoy hablando a mis 10, 11 años, recuerdo que la primera plática de mi papá fue esa, porque yo le decía, papá, voy a voltearme y voy a escuchar la televisión. Y me dice, ¿por qué? No, pues me quiero imaginar que estoy en el radio. Así le dije. Y me dijo, oye, mijo, es que el del radio... Y me hizo esta explicación. Mi papá, o sea, pues, ¿de dónde sabe mi papá? No sé. O sea, hoy le voy a decir, pero mi papá sabía eso y me explicó. Es que el de radio narra así, 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 describe así, así, y el de tele no. Y digo, ok. Y a la próxima que escuché el de radio y lo comparé, dije, sí es cierto. O sea, entonces, como desde chico ya traía eso, yo dije, en el momento que narra en tele, tengo que cambiar. No fue como que ya estando sobre la marcha de cácara y no. Ya lo traías. Entonces ya lo traía. Lo intenté, pero como quiera. Y yo creo que hoy sigue siendo... Hoy todavía de repente hago cosas de radio. Que a mucha gente a veces no lo hace.
a veces yo digo, oye, de tiro, de zurda, Sí, no claro, sé qué. sí. Y muchos como que se hicieron en tele y nomás dicen, tiro, o ahí está pegado a la banda izquierda. Y a veces digo, ay, como que no lo tengo que decir, pero pues tampoco está tan mal. No estorba. O sea, entre tantas cosas. Pero yo creo que hay que ser mi punto de vista, Toño. Creo que a un comunicólogo en general se le nota la escuela, se le notan las bases. La escuela no me refiero a la escuela literal, Sí. me refiero a las bases. La preparación. La preparación y Las tablas. si son 10 escalones y subes hasta llegar al 10º, uno por uno, se nota a que si te brincaste unos. A eso me refiero. Entonces, yo siempre he creído que quienes nos hicimos en radio, llegamos a tele bien preparados. Y quienes llegaron directo a tele, tal vez la sufrieron más. Hay quienes se convirtieron en maestros, pero tal vez lo sufrieron más. Si llegas de radio, que creo que también te pasó a ti, Toño, Sí. llegas bien preparado. Sí. Sabes improvisar. No, incluso lo Tienes de, más palabras. Oye, lo del periódico, lo de la reporteada, lo de escribir de un tema que no estás tan familiarizado con él, te va desarrollando habilidades. Y se nota al aire. Sí. Y se nota quien de repente llegó. O sea, y no es una crítica, pues a lo mejor él llegó, lo pusieron ahí y muchos batallan mucho y se terminan haciendo y otros a lo mejor se tuvieron que ir. Entonces, creo que... Yo siempre he hablado de las horas de vuelo, Diego. Sí. O sea, las horas de vuelo, si Donde tú lo sea. comparas con un piloto, pues son horas reales de haber estado piloteando un avión. No puedo de hoy a mañana tener 200 horas de vuelo. No, pues tengo que haber volado 200 horas para tener 200 horas de vuelo. Y en ciertas profesiones se piensa que la experiencia la puedes obviar. Uh-huh. O sea, Sí, no. me puedo brincar de hoy a mañana. Hoy quiero ser doctor y mañana opero del corazón. Pues no, voy a matar a un paciente. ¿Verdad? Está infravalorada la experiencia, Toño. Sí. Yo por eso respeto mucho a la gente experimentada, a la gente que yo veía, por más que algunos digan, oye, no, es que aquella va saliendo y que está... Además es un tema de educación. Yo respeto mucho, valoro mucho y escucho mucho. O sea, yo lo que en los últimos años, por ejemplo, te he aprendido a ti y estando contigo en el día a día, para mí es un sueño, para mí es magnífico estar contigo y con toda la gente de la que le puedo aprender y que te abre las puertas y que en alguna ocasión otros de los que admiro mucho y que gracias a ti he tenido esa conexión, por ejemplo, con Raúl Pérez y que escuchas a Raúl Pérez de lo que te dice, lo que cuenta y le pregunto y lo que te puede compartir de las cosas que hace, ¿no? Paco Villa en su momento, que en paz descanse, que también fue muy abierto conmigo y que al conocerlo me explicó muchas cosas y que aprendes. El Perro Bermúdez, ni se diga, es un tipazo el Perro Bermúdez, o sea, dices tú, tiene una carrera tan amplia y tan impresionante que tú creerías que pues te va a hacer a un lado y no, era... No, hombre, es de lo más te abrazaba, sencillo. Entonces realmente, pero mucha gente, y esto para las nuevas generaciones si lo están escuchando, lo peor que podemos hacer es no valorar a la gente experimentada. Porque ya me está pasando a mí. O sea, porque yo que tengo 36 años y los chicos de 18, 20 que están arrancando y que ya les gano por más de 15 años, notas el que valora tu carrera y hasta tú le compartes y notas como que el que... pues desprecia. qué, y yo soy un chingón, voy arrancando. Bueno, tú sabes. Pero yo estoy en medio... O sea, hoy yo estoy en medio de una nueva generación y de la otra. Entonces, yo de verdad valoro muchísimo la generación que está arriba de mí porque ya vivió muchas cosas de las cuales tú puedes aprender demasiado. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué te falta? Estás a la mitad del camino o menos. Ojalá y la vida te permita que todavía falte más que lo que llevas por vivir profesionalmente. ¿Con qué sueñas? Pues sueño con muchas cosas, Toño. Sueño, la verdad, con poder narrar un mundial, que creo que ese es un sueño que todo mundo tenemos, ¿no? Sueño con algún día narrar a Rayados campeón en una gran final. Eso también lo sueño. Y sobre todo sueño con consolidar una carrera. Porque puedes llegar y puedes durar algunos años, pero así como llegas te puedes ir, ¿no? Y así te pueden olvidar. O sea, esa es la realidad. Estás un tiempo fuera y se va. Entonces, bien lo dices tú, mientras con salud estemos ahí, creo que mi sueño más importante hoy en día es eso. O sea, es consolidar una carrera, es verme
poder lograr esto que tú estás logrando, llegar a 40 años. Imagínate decir, mira, tengo 40 años, 30, 20 y tantos narrando. Yo creo que ese sería mi sueño. ¿Por qué? Porque creo que si eso sucede, dentro de ese camino y dentro de esos años, van a pasar muchos sucesos que quiero vivir. Entonces, creo que es eso, consolidarme, seguirme preparando, no tirarme en la hamaca. Como todos, creo que he cometido errores. A veces no valoras lo que tienes en su momento, pero creo que ya ha pasado el tiempo de tropezar con esa misma piedra y creo que estoy en ese momento de poder seguir avanzando lento o rápido, pero entendiendo por dónde funciona la vida y esta carrera y por qué camino no te tienes que ir. ¿Te ganó en algún momento el reflector? ¿Te ganó el sentirte, como decían en mis tiempos, muy, porque ya estabas haciendo eso que tanto habías soñado? Sí, en algún momento sí, Toño. Yo creo que será cuando empecé a salir en tele y empecé a tener mucho reflector, pues será que como a mis 24, 25 años, un poquito, y aparte que me empezó a ir muy bien económicamente. Me empezó a ir muy bien, pues en comparación a lo que yo estaba acostumbrado y a lo mejor a mi entorno alrededor. Entonces sí se me subió un poquito, como dicen, se me subió, cometí algunos errores. Creo que también parte de la naturaleza humana de la edad, ¿no? Del querer salir, del querer comerte el mundo, de lo que te decía, de que a veces no había mucho tiempo para disfrutar o para fiestas y todo. Llegué en algunas ocasiones a lugares no al 100%. O sea, tú sabes cuando estás disminuido y cuando dices, ching, o sea, tuve que haber llegado aquí al 100%. Era el momento de demostrar, de dar ese golpe importante y no llegué como debí. Pero sí pasó ya hace tiempo. O sea, entonces por eso creo que ese camino ya, además, personalmente te consolidas también. O sea, ya tienes una familia, ya hay alguien que depende de ti totalmente. Entonces, eso te va ayudando totalmente para enfocarte al 100%. Tu familia, Diego Armando, ¿qué papel juega la familia en una carrera que es tan absorbente como muchas otras? No es la única, pero que es muy absorbente, que te demanda mucho tiempo fuera de casa, que te demanda tiempo fuera de casa en días que son de la familia. O sea, porque no es nada más, oye, de lunes a viernes nunca estoy, no. A lo mejor estoy de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo no. El día de la boda, el día de la piñata, el día de la graduación, de la obra de teatro, de cosas de esas que no te quieres perder, pero que pues son oportunidades que tampoco puedes dejar ir porque pues va a llegar alguien y se las va a llevar. Sí. ¿Qué papel juega la familia? No, es importantísimo. Importantísimo, Toño. Si tú no tienes el apoyo de tu familia, en este caso de tu esposa, totalmente, todavía más de tus papás, ¿no? Que ellos pues siempre te van a apoyar. Estar ahí, sí. Pero si tú no tienes el apoyo de tu esposa, de tu pareja, de tu novia en su momento, pues no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, pues yo a mi esposa la conocí pues desde el 2011, o sea, cuando yo casi iba arrancando mi carrera. Entonces ella está acostumbrada a eso. Entonces ella está acostumbrada a acompañarme incluso para tratar de estar un poco juntos. Que es una de las bondades de esta profesión. Sí, incluso en el estadio y todo eso. O sea, hay que matchar, hay que tener las pasiones, porque si no, no va a funcionar. Entonces es importantísimo. Y hoy con mis hijos, pues trato de hacer lo mismo, ¿no? A veces de traerlo conmigo, ven, te acompaña, me conoce, ve. Y pues a ellos también lo disfrutan y están pues viéndote a ti, todavía admirándote un poquito más, Toño. A mí me pasó mucho eso, o sea, de chavo, pues me perdí muchos cumpleaños, bodas, primos, abuelitos, mis abuelos que en paz descansen. En ocasiones los descuidé un poco y los dejé de visitar por esta carrera, ¿no? Sacrificas muchas cosas. Y sigue pasando. Te acaba de pasar a ti, estábamos juntos en un viaje, me platicaste una situación que te perdiste. Y justo hace unos días, antier, estábamos viendo el calendario y resulta que el clásico de esta temporada es el 1 de noviembre. Sí. Y el 1 de noviembre cumpleaños mi hija. Exactamente, entonces, pues, ¿qué haces? Pues, oye, parece que el clásico tiene esa puntería de que siempre llega el día que algo hay. Dijimos, ¿qué hacemos? A ver, estamos... pues lo hacemos un día antes, una día fiesta después. O no,
pero no lo tenía yo en la mente. A ver, pues vamos a ver ese fin de semana quién juega, ¿qué hay? El mero día del cumpleaños de mi hija es el clásico. Pues, ¿y qué podría hacer alguien que no te apoya? Oye, ¿tu hija? Claro, o el tu fútbol, trabajo. elige. Pues imagínate, te ponen entre la espalda y la pared, eso sería lo peor que como profesional puedes tener. Sí. Entonces, pues tienes el apoyo y ya encuentras la manera, ¿no? Y hoy, pues mi niña está pequeña, pero pues va a ir creciendo con eso y en algún momento pues lo va a entender, como me imagino que lo entienden Sí, tus ahí hijos, tiene ¿no? la ventaja que si una fiesta, pues se la puedo hacer un día antes o Sí. un día después. Pero una cosa del colegio, Ándale. la graduación, Uf. ahí no depende de ti la fecha, entonces... Y va a pasar. Y va a pasar, seguramente. Y va a pasar, increíblemente algo tiene que suceder ese día. Siempre va a pasar. Pero bueno, es parte de la ley de nuestra profesión. Digo, Armando, te agradezco mucho esta plática. Digo, hemos tenido muchas en lo personal y hemos convivido mucho en estos años. Me refresca mucho escucharte porque te digo que me veo como en un espejo. Yo pasé por muchísimas situaciones similares y creo que al final, pues todos vamos persiguiendo ese mismo sueño. O sea, Sí. cada uno desde su óptica, desde su perspectiva. Cuando se da en el compañerismo y en el respeto, pues se vuelve una experiencia que nos retroalimenta a todos. Y pues te deseo que tu carrera, que ya va muy bien y va muy consolidada, pero a la que seguramente todavía falta escribirle muchas páginas, pues la podamos escribir aquí. No, gracias, Te Toño. quiero regalar esta pequeña libretita. No, muchas gracias, Tiene Toño. un pequeño pensamiento con mucho cariño y sobre todo muchas páginas en blanco para que las podamos escribir juntos y que a lo mejor en algún tiempo me entrevistes tú a mí o yo a ti, pero Dios quiera. esta historia que hoy tiene un término se continúe con nuevas anécdotas. No, gracias, que mi podamos Toño. poner aquí. Súper agradecido por la invitación, por la entrevista, por todo tu apoyo, por la amistad que hemos creado. Y créeme que esta frase también era de mis preferidas. Te quiero escuchar imitando. Era de mis preferidas, Toño. Te lo juro, cuando lo narraba. Entonces, gracias de verdad. Y además esto me sirve mucho, porque no sé si te has dado cuenta, pero yo siempre ando batallando con el papel. Sí. Entonces, con esta vas a ver que a la próxima llevo aquí va a Mi estar. libreta de narración tiene unas cuantas hojas menos. Porque, Toño, regálame una hoja, Toño. No, gracias, Toño, en verdad. Oye, pues vamos a cerrar con la frase, dila tú. Híjole, es que contigo aquí al lado, Toño, Está bien. ¿cómo me va a salir? A Bien. ver, déjame, me acuerdo un poquito, a ver. Según yo es con alma, vida y corazón. Arrancamos la crónica de esta primera parte. Diego Armando. Mi Toño, muchas gracias, mi Toño. Gracias. Gracias. Y lo que falta. Venga. Gracias.